Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Sanamente, el programa que busca tu bienestar. El día de hoy tenemos un muy interesante programa con un gran invitado que nos acompaña por segunda vez en el estudio, pero antes quisiéramos agradecer al grupo Telemark por brindarnos este espacio para poder comunicarnos con ustedes. De igual forma, recordarles que estamos en señal abierta gracias al grupo Megavisión en el canal 45, en señal abierta Supercable y Megacable en el canal 17, también la InTV en el canal 25 y Ahora TV en el canal 22 en 9 provincias de Cajamarca. Como comenté anteriormente, tenemos un tema muy interesante el día de hoy, como es la concepción biomédica y contextual de los problemas psicológicos. Y bueno, tenemos con nosotros nuevamente al magíster Diego Pérez Arribas Plata. Bienvenido, buenas tardes. Hola Cristina, ¿qué tal? Mucho gusto de volver a estar aquí con ustedes. Bien, como íbamos comentando, este tema que rara vez es tocado muy a profundidad y es bastante interesante también, ya que une a la psicología con parte médica, ¿no? ¿Qué es primero la concepción biomédica, no? Porque no es muy familiar este término para muchos. Bueno, la concepción biomédica podríamos decir que es una manera de ver tanto los problemas psicológicos como las enfermedades, y contemplan que las manifestaciones físicas o comportamentales que tenemos son producto de algún tipo de mal funcionamiento del organismo o algún tipo de ente patógeno que de alguna forma llega a ingresar a nuestro sistema, ¿no? También están conectados, ya que de cierta forma se ven los signos y síntomas por el lado médico que afectan también al lado psicológico. En este ámbito, ¿cómo es que se aplica en la psicología clínica? Bueno, lo que sucede es que el modelo biomédico, o bueno, la psicología intentó de alguna manera ponerse un poco más seria a nivel científico recurriendo al modelo explicativo médico, ¿no? En este caso, tanto los comportamientos como los afectos, por decirlo de alguna manera, vendrían a ser algún tipo de síntoma de algún problema interno, ¿no? Que muchas veces se intenta hipotetizar que es debido a algún tipo de bajada o subida de neurotransmisores, algún problema del sistema nervioso central, o también, dado que este modelo también se adscribió mucho el psicoanálisis o algunas terapias cognitivo-conductuales, lo que suelen establecer es que hay algún tipo de problema en nuestra mente, ¿no? En algo interno, con la forma en cómo vemos el mundo, etcétera. ¿Cuáles son los supuestos de la concepción biomédica en cuanto al campo de la etiología que se puede encontrar también en factores psicológicos? Bueno, la visión biomédica a nivel de la psicología y de la etiología de los problemas psicológicos establece de que muchas veces se debe a un mal funcionamiento del cerebro en concreto o del sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, está muy esparcido el modelo de que debido a un desbalance de neurotransmisores, concretamente la serotonina o la dopamina, es que se llega a producir esto que denominamos como depresión, ¿no? Que son este tipo de comportamientos, etcétera. Y partiendo de ese punto, pues evidentemente si conceptualizamos que el problema se encuentra ahí, pues entonces la solución también tendría que encontrarse en un balance de estos neurotransmisores a través de
medicamentos, pues, ¿no? Ujú. Justo ahí va eso, el cómo se puede, gracias a la biomédica también, que se incluye en los tratamientos, cómo es que se llega a regular un agente patógeno para que haya salud mental también en nuestro entorno y en la persona. Sí, claro, es bien sabido de que se suelen utilizar ciertos psicofármacos para tratar de paliar un poco ciertos síntomas, ¿no? Yo creo que el problema principal es el tratar de equiparar un problema médico con un problema psicológico. Dado que a este tipo de comportamientos, estas diferentes formas de pensar o de actuar se les denomina síntomas, ¿no? Como si fueran la manifestación de algo interno, ¿no? Entonces, acorde a ello, los psicofármacos lo que han demostrado es cierta efectividad en pues la regulación de la parte emotiva, emocional, ¿no? Pero no han habido estudios concluyentes que determinen que el desbalance de neurotransmisores es la causa de ese tipo de comportamientos, ¿no? Lo que se ha encontrado son algunas correlaciones y generalmente estas correlaciones suelen no evidenciar si es que los problemas psicológicos son consecuencia del problema de neurotransmisores o son su causa, ¿de acuerdo? Entonces no hay como esos estudios o esa metodología que determinen todavía que son causa de los problemas psicológicos. En cuanto a la clasificación de la concepción biomédica, ¿qué ventajas y desventajas encontramos? Yo diría que más desventajas que ventajas, ¿no? La principal desventaja es que se patologizan problemas de la vida, ¿no? Las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Incluido aquello que pensamos, es algo que hemos aprendido, ¿no? Es algo que hemos ido aprendiendo en la interacción que hemos tenido con el ambiente. Y muchas veces se coloca el foco únicamente en la parte biológica o en la parte del individuo, ¿no? Se hace ver como que hay algo funcionando mal en el individuo que está causando este tipo de problemas, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir es que se recurre a los psicofármacos, ¿no? Para tratar de paliar estas situaciones, pero al no cambiar ya sea el contexto en el que se encuentra o la forma en cómo él está respondiendo a un contexto problemático, cuando se retira la medicación el problema sigue allí, ¿no? Y lo que termina por pasar es que la persona o el médico a cargo le dice que pues bueno, es crónico, ¿no? Como si se tratara de algún tipo de virus o bacteria que se va a mantener ahí por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces llega a ser ello, ¿no? También lleva a los consultantes a adoptar una noción muy pasiva del problema. O sea, cuando uno tiene una enfermedad, a lo mucho lo que puede hacer es tomar sus medicamentos y ya está. Entonces no habría que cambiar el entorno porque, o sea, por mucho yo, no sé, pues tengo algún tipo de cáncer o cosas por el estilo, ¿no? El cambiar el entorno, cómo actúo, no va a cambiar el hecho de que tengo algún tumor dentro, ¿no? Entonces lleva a las personas a, pues, estar en una situación de pasividad, ¿no? Y muchas veces usar una etiqueta diagnóstica como justificación para actuar de una manera, ¿no? Entonces es como, bueno, lo que pasa es que yo soy TLP, soy depresivo, soy obsesivo y esa es mi enfermedad y yo no tengo que cambiar porque es una enfermedad, o sea, no tengo ningún tipo de agencia o de injerencia en ese tipo de problemas, ¿no? Entonces la persona tiende a actuar de manera mucho más pasiva, ¿no? Y debido a esta visión, pues de alguna manera los psicólogos no tenemos mucho que hacer en ese tipo de cosas, ¿no? Porque si se trata de un problema biológico, pues nosotros como psicólogos no podemos hacer mucho allí, ¿no? Y pues yo creo que genera muchas desventajas a nivel de la profesión de psicología, ¿no? ¿Qué papel juega los tratamientos con medicamentos, como es en la concepción biomédica, que es más vista por parte del psiquiatra, en un tratamiento psicológico? Porque vemos, como mencionabas, que es fácil decir, no, toma esta pastillita
para que puedas dormir mejor. Toma esta pastillita para que ya no te sientas tan triste o ya no estés tan ansioso, pero que al retirar estas pastillas que también pueden o no generar dependencia dependiendo del tipo de medicamento que es, el problema se mantiene, no se llega a una conclusión feliz, por llamarla de esa forma, ¿no? Sino que se mantiene y simplemente está un poco dormido o dopada por la medicación que se le está brindando. Aquí pasa algo curioso, ¿no? Y es, a mí siempre me gusta colocar el ejemplo de alguna enfermedad para que se vea cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, suponiendo que una persona llega como tosiendo, no está con un problema, no tose, como no saborea bien las cosas, no huele bien, está con fiebre, etcétera, ¿no? Y bueno, el médico llega y le dice esto es COVID, ¿no? Ahora, generalmente el médico diagnostica únicamente escuchando y viendo lo que tiene el consultante o también realiza pruebas, ¿no? Generalmente realiza pruebas para corroborar de que eso es así. En el caso de la psiquiatría es especial, no diré especialmente, sino lamentablemente en la ciudad en la que nos encontramos, el psiquiatra únicamente escucha lo que la persona le dice y él infiere que hay un problema a nivel neuronal, pero no lo comprueba. O sea, no es como que hace un estudio exhaustivo de cómo están los niveles de neurotransmisores, sino que únicamente escucha de, bueno, me siento nervioso, estoy pensando así, muy bien, debes tener esto y inmediatamente medica, sin ningún tipo de prueba que no sea lo que la persona hace o dice, ¿no? Entonces solamente hipotetiza y medica. Y muchas veces el problema es que los medicamentos, si bien en algunos casos, porque tampoco vamos a satanizar la medicación, ¿no? Pero en algunos casos funciona, pero en otros puede ser contraproducente. O sea, los casos que tienen que ver con problemas de miedo, ansiedad, si es que generalmente aquí se recetan benzodiazepinas, ¿no? Clonazepam, alprazolam, diazepam, ¿no? Que disminuyen el nivel de malestar o de activación física que tienen ante la exposición de determinados estímulos. Lo que ocurre es que en terapia lo que se quiere lograr es que esta persona poco a poco se habitúe a estos estímulos para que ya no le causen este tipo de sensaciones. Pero si al hacer un proceso de exposición la persona ya va sedada, ¿no? Ahí no hay ningún tipo de aprendizaje, no aprende a tolerar esa sensación, sino que únicamente está escapando de esas situaciones. Ahora, hay algunas situaciones puntuales en las que usar los medicamentos puede ser beneficioso, pero siempre teniendo en cuenta de que los medicamentos no son la solución al problema, sino que son únicamente una muleta, una ayuda, ¿no? Como, no sé, si es que uno tiene dolor de garganta debido a una bacteria, tomar un tipo de como que disminuye el dolor, ¿de acuerdo? Antiinflamatorio, puede servir, pero lo que va a curar ese problema va a ser tomar algo contra la bacteria, ¿no? Porque si no, por mucho que yo te cede, el problema continúa estando ahí, ¿no? Entonces, el tratamiento número uno es el psicológico y lo otro pues puede complementarlo. Y es una de las críticas más comunes también, porque como comentas, el medicamento es básicamente para contener y que no avance más, ¿no? Pero no funciona como un repelente ante lo que estás sintiendo o ante lo que estás experimentando también. Y es una de las críticas más fuertes que se hacen y las personas que no están informadas recurren a estos métodos. Por ejemplo, te comento que hace algún tiempo le detectaron depresión a mi abuela, pero no le dijeron qué tipo de depresión, en qué grado estaba, debido a qué, nada. No, tomes esta pastilla, dije no. Y yo soy mucho de refutar, ¿no? Refutar es muy bueno en este tipo de casos, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pruebas utilizaste? Y realmente fue una evaluación de un psiquiatra que duró 30 minutos y sabemos que pues una evaluación debe durar muchísimo más y utilizar pruebas debidas para ello, que como dices es careciente en este nivel también, ¿no? Y eso es algo lamentable en cuanto a lo que es la concepción biomédica, ¿no? Pero yendo un poquito a la genética y la concepción biomédica, ¿qué papel juega la genética ante esta para estar predispuestos a una
patología quizá? Bueno, nosotros tenemos ciertas respuestas, ¿no? Que ya vienen con nosotros de manera natural, ¿de acuerdo? Nosotros a lo largo de la evolución de la especie, pues vamos adquiriendo ciertas conductas que nos han permitido la supervivencia, ¿no? Por ejemplo, la conducta de succión del bebé, ¿no? La conducta de sobresalto ante un sonido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros ya venimos con eso, y la variación de esas respuestas puede también venir dada por lo que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Van variando la intensidad y la forma en cómo reaccionamos, pero solo de esas conductas que podemos llamarlas como innatas, no son cosas con las que ya venimos. Pero de allí, si es que nosotros vemos que los problemas psicológicos pues no son enfermedades, si bien podrían predisponer, la predisposición no implica causa, ¿no? O sea, pueden influenciar, pero generalmente nosotros lo que hacemos desde que nacemos hasta que morimos es lo que generalmente termina por hacer que algo que generalmente puede ser algo predisponiente se vuelva un problema de verdad, ¿no? Porque nosotros podemos venir, vamos a suponer, con cierta sensibilidad ante determinadas situaciones o ante determinados estímulos por algún factor genético, que la verdad es que todavía no se ha demostrado una relación directa, pero supongamos que es así. Nosotros podemos modificar ello a través de cómo interactuamos o las cosas que hacemos en nuestro día a día. Las cosas que nosotros hacemos y cómo nos relacionamos con el entorno, cómo nos relacionamos con nuestro ambiente, cambia ese tipo de funciones, ¿no? Es como, por ejemplo, nosotros venimos predispuestos a tener cierta reacción innata ante estimulación sexual. Pero si yo en mis experiencias personales he tenido algún tipo de evento desagradable con la parte sexual, igualmente cuando lo vuelva a hacer, esto va a ser desagradable, ¿no? Entonces, esta es una prueba de que incluso aunque vengamos con cierta predisposición, nosotros con la forma en la que nos comportamos podemos cambiar cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, ¿no? Con las experiencias y el contexto también en el que ésta se desarrolla. ¿Se puede medir la eficacia de los tratamientos en cuanto a los medicamentos, por ejemplo, ¿no? en cuanto a la concepción biomédica, en ciertas enfermedades psicológicas, porque ese es el mensaje que dan, Claro, ¿no? claro. Porque hay un medicamento que ahorita no recuerdo el nombre, pero sirve tanto para la depresión como para la diabetes, ¿no? Exactamente. Entonces, y es uno muy cotizado y te lo venden sin receta incluso, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo se evalúa esta eficacia realmente? Porque la persona que tiene diabetes puede o no tener depresión y el medicamento funciona para ambos. Exactamente. Eso es lo curioso, ¿no? A nivel médico no pueden medir el nivel de depresión, entre comillas, si es que no tienen una muestra conductual. O sea, no pueden diferenciar entre un cerebro, entre comillas, enfermo y uno sano, si es que no hay esta sensación de que estoy triste todo el tiempo, que no hago nada, etcétera, ¿no? Y es cierto lo que dices, ¿no? Incluso los medicamentos generalmente suelen haber, o yo los he visto de tres tipos, ¿no? Están los que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los SIRS, ¿no? Las benzodiazepinas, y luego están estos llamados como que antipsicóticos, ¿no? Que son como neurolépticos algunas veces, ¿no? Una vez justo me hace recordar, vi un video en TikTok que decía, ¿no? Me detectaron depresión y ansiedad y me dieron tal pastilla, y al ver el precio y empieza a sonar la canción, ¿no? Qué bonita que suena a la mañana. Claro. Así. Es que el precio es otra cosa, ¿no? Es súper elevado. Hay un libro que ahí incluso hablan mucho de eso, que es La invención de los trastornos mentales, se llama, de Marino Pérez. Y que justamente habla de que justo cuando salió el medicamento, ahí es donde los índices de depresión empezaron a aumentar, ¿no? Es como que primero salió el medicamento y luego empezaron con los problemas. Y generalmente lo que ocurre es que estos nombres, ¿no? Porque al final son nombres, depresión, ansiedad, etcétera, se tienden a tomar como si fueran el equivalente a un virus, ¿no? Porque se dice tengo depresión o tengo ansiedad, ¿no? Como si la depresión y la ansiedad estuvieran en alguna parte provocando
lo que está sucediendo, ¿no? Cuando pues únicamente son nombres, no etiquetas. Como si fuera parte de una característica propia de la persona, También. ¿no? Como si dijéramos, no sé, tengo un bolso. Exactamente. Y por ejemplo, está bien dicho el tengo autismo porque ya es no propio de la persona. Claro. Es algo que va a vivir con toda su vida, ¿no? Pero la ansiedad, la depresión, ya se lo determina como tal, como si fuera un accesorio más de la persona, ¿no? Como si viniera en su carta de presentación también. A veces incluso se fusionan con esa etiqueta porque dicen yo soy depresivo, ¿no? Como si fuera una característica inamovible con la que han nacido, ¿no? Y empiezan a usarla de distintas formas, ¿no? Es muy problemático el uso de etiquetas. Ahora me gustaría conocer un poquito sobre el contexto, la concepción contextual de los psicólogos, ¿no? De los problemas psicológicos. ¿A qué hace referencia esta palabrita de la concepción contextual? Bien, bueno, contrapuesto al modelo médico, ¿no? Llega lo que es el modelo contextual, ¿no? Que establece que los problemas psicológicos son problemas de vida, son problemas de conducta. Es decir, aquellas cosas que nosotros hacemos, decimos, pensamos, no serían síntoma de nada, sino que serían el problema. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que trabajar. No hay nada como dentro que lo esté causando, sino que son esas acciones las que están provocando el problema. Ahora, estas acciones, tanto lo que la persona hace, dice, piensa, son acciones que el individuo realiza para adaptarse a su entorno de ese momento, ¿no? Son cosas que por lo general tienden a causar un efecto placentero a corto plazo o una disminución de un malestar desagradable, ¿no? Que funcionan en el corto plazo, pero que en el largo plazo terminan por enganchar a la persona en el problema, hacer que su vida sea mucho más complicada, pero que a corto plazo le sirven, ¿no? Nosotros tendemos a tener una visión pragmática de lo que hacemos. Es como si esto nos está sirviendo para adaptarnos mejor al entorno, entonces lo seguimos haciendo. Si no nos sirve, lo dejamos de hacer, ¿no? Entonces, toma en cuenta de que el contexto, de ahí viene la parte contextual, el ambiente del individuo, es el que al final de cuentas determina lo que la persona está haciendo, ¿no? Las personas buenamente intentan adaptarse, ¿no? A una situación, y esta situación termina por causar que la persona se sienta mal en el largo plazo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Es una especie de acción-reacción, ¿no? De hago esto en tal circunstancias y tengo estas consecuencias también, y trata de explicarlo desde ese modelo, quizás un tanto también contextual e individual, ¿no? En donde la persona también funciona como parte de las consecuencias y acciones que se están tomando en ese momento. Correcto. Pero ¿qué pasa con los principales supuestos de esta concepción contextual de los problemas psicológicos en cuanto a la relación que tienen con su etiología y con su entorno en sí, y en el tratamiento también de los problemas psicológicos? Sí, bueno, partiendo desde el punto anterior, ¿no? Que son problemas de conducta, partimos de que las cosas que está haciendo la persona en este momento son cosas que ha aprendido a hacer a lo largo de su historia, ¿no? Y como son cosas que ha aprendido a hacer, también podemos ayudarle a que aprenda nuevas formas de relacionarse con su problema, ¿no? En realidad, en los problemas psicológicos puede que se esté dando debido a que hay un contexto sumamente invalidante, sumamente difícil, del cual la persona no disponga herramientas necesarias para hacerle frente. O también puede darse que no hay un problema a nivel del contexto, pero esta persona ha realizado acciones constantemente que ahora, cuando ya no hay peligro, no las sigue haciendo, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos determinar es cuál de las dos en este caso está influyendo, ¿no? Y enseñarle nuevas habilidades, nuevas herramientas, nuevas formas de actuar y de pensar ante ciertas circunstancias y situaciones, para que es probable que a corto plazo, debido a su experiencia de aprendizaje, su historia de aprendizaje,
lleguen a ser un poco incómodas, ¿no? Pero que a largo plazo van a permitir que esta persona viva acorde a sus valores, que pueda tener una vida digna de ser vivida, ¿no? Y esto se relaciona directamente con el entorno de la persona y, como vas diciendo, con el aprendizaje que está teniendo también y con las relaciones interpersonales que se hace, o son propias de la persona, ¿no? Que la persona llega a algún lugar y de pronto dicen, no sé, te pasa esto porque tú eres así, no porque sea el entorno, sino porque lo haces tú, ¿no? O también hay influencia del entorno para que esto llegue a quejar también a la persona. Yo diría que el principal influenciador de cómo actuamos es el entorno, ¿no? Pero entendiendo como el entorno, ¿no? Porque muchas veces se contempla que el entorno es como que el espacio físico que nos rodea, ¿no? Como que solamente eso es el entorno. El entorno son todos aquellos eventos que ocurren que nosotros podemos como percibir, ¿no? Entonces nosotros podemos percibir, claro, lo que está fuera de nosotros, pero también nuestras sensaciones como físicas, también aquello que estamos pensando, sintiendo, todo eso es parte del entorno. Y lo que generalmente provocan los problemas psicológicos no es que esta persona no se está adecuando bien a ese entorno, ¿no? Y todas las cosas que hace, incluido lo que piensa, son cosas que ha aprendido, son cosas que han ido ocurriendo, que han ido pasando, que la persona ha ido probando y que de alguna forma le han resultado beneficiosas, por muy erráticas o díscolas que estas parezcan, ¿no? Una persona que, por ejemplo, se corta, no, muchas veces no es como que de alguna forma esté buscando autodestruirse, sino que muchas veces, por ejemplo, intenta distraerse de lo que piensa o distraerse del dolor a través de los cortes físicos, ¿no? Entonces, generalmente son estos, ¿no? Conductas que a corto plazo resultan beneficiosas, pero que a largo plazo resultan problemáticas, ¿no? A modo de intervención, ¿qué estrategias son implementadas para este contexto, ¿no? de problemas psicológicos que atraen la concepción contextual? Bueno, como su nombre lo dice, lo que intentamos hacer en terapia es tratar de que la persona cambie su ambiente, cambie su contexto, porque esto es lo que va a traer probablemente la mejoría del consultante, ¿no? Es imposible o sería contraproducente que una persona que no se está sufriendo maltrato en su pareja le diéramos alguna medicación para que se sienta bien bajo esas circunstancias, ¿no? O una persona que, no sé, pues tiene que hacer 3 trabajos, mantener a sus hijos, etcétera, ¿no? Esperar que esta persona se sienta bien y medicarla para que se sienta bien, ¿no? Es como si nosotros medicáramos para que esta persona siga sufriendo pero aguantando más. O sea, no, generalmente se intenta mover de ahí. Y lo que también hacemos es tratar de modificar la forma en cómo esta persona reacciona ante contextos que pueden ser problemáticos, ¿no? En la mayoría de casos que tienen que ver con el miedo, con la ansiedad, las personas intentan evitar las situaciones que les generan malestar lo más que puedan, ¿no? Sin embargo, el estar evitando constantemente, claro, provoca que ya no tengamos este malestar de tener que estar presente frente a aquello que evitamos, pero a largo plazo mi vida se va volviendo más chiquita, cada vez hago menos cosas, y como hago menos cosas tiendo a deprimirme, ¿no? Y se van como encadenando este tipo de situaciones. Entonces tratamos de que el consultante desarrolle nuevas habilidades que le permitan afrontar un contexto que es problemático, o si es que el contexto es problemático, tratar de sacarlo de ese tipo de situaciones para que pueda volver a su funcionalidad, a que pueda volver a sentirse bien, ¿no? Entendiendo sentirse bien no como ausencia completa de malestar, ¿no? Sino porque eso es algo que va a pasar en nuestra vida, sino como una forma de aprender a tolerar sensaciones que son inevitables y aprendiendo a lidiar con aquellas que no son necesarias, ¿no? Muy bien, Diego, antes de continuar con la entrevista, que estamos adquiriendo, creo, todos nosotros nuevos aprendizajes y quizás un modo diferente de ver las cosas. Vamos a una breve pausa, ¿te parece? Y bueno, regresamos con Sanamente en este gran episodio. Volvemos. Para quienes ven en la fuerza de la naturaleza una oportunidad para que el ingenio vuele.
Para las nuevas mentes de la era virtual, llega Virtualmente, la nueva propuesta de educación a distancia de la Universidad César Vallejo, con carreras profesionales, posgrados y segundas especialidades de alta demanda laboral, en modalidad 100% virtual. Virtualmente, de la Universidad César Vallejo Virtual. Tú mereces salir adelante, estés donde estés. Examen de admisión 22 de junio. ¿Sabías que la acupuntura puede equilibrar tu energía y aliviar diversas dolencias? La acupuntura es una técnica milenaria que ayuda a equilibrar el flujo de energía en tu cuerpo, aliviando el dolor, reduciendo el estrés y mejorando tu salud integral. Descubre cómo la acupuntura puede transformar tu vida. Reserva tu cita en New Life y siente la diferencia. Estamos de vuelta aquí en Sanamente con el Magíster Diego, quien nos está hablando de un tema sumamente importante y viendo desde dos puntos, ¿no? Tanto desde la concepción biomédica como la contextual, ¿no? De los psicólogos. Bueno, siguiendo con la entrevista, me gustaría ahora conocer un poquito acerca de las ventajas y desventajas de la concepción contextual de los problemas psicológicos abordados desde un punto psicológico como tal, a diferencia de uno biomédico, quizás porque yo siento que tiene muchas más ventajas el primero, no el contextual, que el biomédico. Bueno, yo diría que aquí mi opinión está un poco sesgada, pues porque yo soy muy partidario y yo creo que debería ser esa la única visión a nivel de la intervención psicológica, ¿no? Ese es nuestro nivel de análisis, nuestro nivel de estudio. Yo creo que la principal ventaja es que el consultante entiende y aprende que no está enfermo, ¿no? Que en realidad lo que ha estado haciendo es entendible debido a su historia de vida, debido a las cosas que han ocurrido, ¿no? No podía haber hecho otra cosa porque no sabía cómo hacerlas. Entonces lo que ha hecho ha sido lo mejor que ha podido. Y además de esto lleva a que el consultante entienda de que él no es un sujeto pasivo en la situación, sino que es un sujeto activo. Es decir, la terapia justamente se centra en que el consultante haga cosas, que se mueva, que pueda realizar cosas de manera distinta, que se pueda relacionar con su ambiente de manera diferente. Muchas veces esto evidentemente lleva esfuerzo, trabajo, pero es que eso es justamente lo que luego hace que la terapia tenga valor, que tenga sentido, porque una vez que termina la terapia, el consultante sabe que el que ha puesto el punche es él, ¿no? Yo lo que intento siempre explicarles es que es como si yo fuera tu entrenador de boxeo, ¿no? O sea, tú vienes aquí y yo te enseño algunos golpes, pero quien se va a subir al ring eres tú, ¿no? Y probablemente también vas a recibir golpes, pero al menos esta vez vas a tolerarlos mejor, vas a poder contestar, ¿no? Entonces lleva a que el consultante se dé cuenta de esto, ¿no? De las enfermedades nosotros no somos responsables, o sea, lo mucho que podemos hacer es tomar pastillas, pero de nuestros problemas psicológicos sí que somos responsables, ¿no? Y entendiendo de que para que mi situación cambie, tengo que cambiar lo que yo estoy haciendo y también los lugares donde me estoy moviendo, eso lleva a que la persona empiece a volverse más activa, ¿no? en esa circunstancia. Yo creo que la principal desventaja del modelo contextual es que no es intuitivo, es decir, no es algo que sea fácil de digerir, es una manera distinta de ver la psicología y lo que surge como un modelo más fácil de entender es el modelo biomédico, ¿no? Entonces, en el área de psicología
hay muy pocas personas que realmente estén dispuestas como que a leer, a estudiar, a poder profundizar más el tema para poder tener un mayor entendimiento, ¿no? Es muy complicado. Y lo que generalmente suele ocurrir es que como es más difícil hacerlo desde un modelo contextual, la mayoría de estudiantes se muda a la parte más intuitiva, ¿no? A la parte del modelo biomédico, que algunas terapias pues siguen, ¿no? Entonces eso hace que tengamos menos gente capacitada para poder llevar a las personas de una manera adecuada, ¿no? De una manera que no sea estigmatizante, que no lleve como a la pasividad y que tampoco tome a las personas como enfermas, ¿no? Generalmente cuando yo comento estas cosas parece como que le resto importancia a los problemas psicológicos, pero muchas veces los problemas psicológicos pueden ser más incapacitantes que una enfermedad. El hecho de que no sean enfermedades no le quita lo difícil y lo incapacitante, ¿no? Solo que permite o nos hace ver de que nosotros sí que tenemos injerencia en eso, sí que podemos hacer algo al respecto, ¿no? En lugar de simplemente quedarnos en la pasividad. Y es muy cierto lo que comentas, ¿no? Y efectivamente, como yo se lo he dicho a muchas personas, ¿no? Hacías lo mejor que podías con las herramientas que tenías, ¿no? Con la experiencia que tenías en ese entonces para afrontar cierta situación. Y después, y me gustaría hacer esta comparación, ¿no? Yéndonos al lado biomédico, vemos que te dan las pastillas. Y en el lado pues psicológico te dan un tratamiento psicológico, ¿no? Yéndonos a estas herramientas del inicio, ¿no? De que hacía lo mejor que podía con las herramientas que tenía. Yéndonos al lado médico, va a tener las pastillas, pero ¿por cuánto tiempo? ¿No? ¿En qué dosis? Y cuando estas se retiren, ¿cómo vas a afrontarlo? Y yéndonos al lado psicológico, que pues es el psicólogo, como tú dices, es un entrenador que te da nuevas herramientas, nueva técnica para tu defensa y para también golpear, haciendo el mismo análisis del boxeo. Cuando cortes el tratamiento psicológico, te vas a quedar con esas herramientas, claro. Ese modelo de afrontamiento también, y para cambiar tu contexto, tus relaciones y todo lo que tengas que cambiar para sentirte bien, ¿no? Aunque suena un poquito egoísta, ¿no? Pero es lo que se busca en el lado psicológico, claro. ¿No? Entonces siento yo que esa es la mayor desventaja para el lado médico, ¿no? De tratamientos con pastillas y demás. Exactamente. ¿No? Pero también está el lado de que en el lado psicológico se busca una formación como tal de profesionales aptos y capacitados que puedan brindarte estas herramientas y estas técnicas, que no te digan, estás triste, abraza un árbol. Exactamente, ¿no? Claro. O toma agüita para que se te pase la cólera de 3 golpes, ¿no? Entonces sí, también está ese lado como que un poquito de desventaja, pero como fin también del programa es impulsar eso, ¿no? El que se formen psicólogos profesionales aptos y que dejemos atrás los estigmas que hay acerca de la psicología también, yo porque espero son que amplios. Sí, yo espero que sí. Esperemos. En contraste con estos dos, ¿no? En el contextual y el biomédico, ¿cuál es la diferencia más amplia? No vemos que una de ellas es pues la medicación y lo que acabo de compartir, pero ¿qué otras son lo que divide al uno del otro? Bueno, además de lo que te comentaba referente a la parte de la pasividad, sabes, en contraste con la actividad, yo creo que más que centrarnos en mecanismos biológicos de la conducta, nos centramos en los mecanismos de aprendizaje. Es decir, cómo es que esta persona aprendió lo que está haciendo y lo que está sintiendo y lo que está pensando, y cómo podemos hacer para cambiar ese mecanismo para que aprenda otra forma de relacionarse, ¿no? Yo creo que la conducta verbal es lo que más diferencia ambas. O sea, los psiquiatras no están capacitados para poder
saber qué es lo que la persona dice, por qué lo dice y para qué lo dice. Los psicólogos, evidentemente no todos, pero los que seguimos este tipo de modelo tratamos de formarnos en cómo es el análisis de este tipo de interacciones verbales. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo cuando estamos diciendo las cosas que decimos, para qué lo decimos, con qué intención, ¿no? Cómo nosotros podemos como emparejar de alguna manera eventos que no le están siendo de servicio al consultante con algo que sea como desagradable, ¿no? Por ejemplo, no sé, una persona que te dice, bueno, es que yo suelo sobrepensar mucho, etcétera, ¿no? Bueno, y cuéntame, ¿qué te ha costado estar sobrepensando este tipo de cosas, ¿no? ¿A cuántas personas no les has prestado atención? ¿A cuánto has dejado de hacer por estar sobrepensando, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos hacer ahí es que el consultante empareje la parte de la rumia con algo desagradable. Entonces nosotros sabemos cuál es la función de la conducta verbal, pero los psiquiatras no. O sea, los psiquiatras no saben. ¿Por qué? Porque para ellos es indiferente la parte de la relación terapéutica. O sea, la relación terapéutica no tiene nada que ver. En el modelo biomédico, por ejemplo, tú a mí como doctor me puedes caer pésimos, pero si me medicas bien, o sea, eso va a ser indiferente. O sea, no interesa que tú seas una mala persona, entre comillas, ¿no? Sino que aquí lo que me interesa es que hagas bien la parte de la medicación. Pero en el caso de psicología no funciona así. O sea, en el caso de psicología la palabra es como el bisturí del psicólogo, ¿no? Y nosotros, si no sabemos los principios de aprendizaje, cómo es que estos funcionan, cómo aplicarlos, podemos hacer muchísimo daño. Y los psiquiatras hablan a veces con el consultante sin saber qué es lo que están haciendo. O sea, por ejemplo, un psiquiatra puede decirte, pues bueno, ¿no? Cuando tengas este tipo de pensamientos, intenta pensar algo como más bonito, más positivo, ¿no? Y lo que está haciendo ahí es que le está dando otra conducta de evitación al consultante para evitar lo que piensa. Entonces, no están capacitados para eso. Los que estamos, bueno, me gustaría decir todos, pero las personas que suelen capacitarse, especialmente en análisis funcional, saben cómo funciona la interacción en terapia, saben lo que están diciendo, saben lo que están haciendo dentro de la consulta y fuera de la consulta. Entonces, yo creo que la principal diferencia es esa, ¿no? Que nosotros cuando estamos interactuando sabemos lo que estamos haciendo y los psiquiatras no. Claro, está la palabra, no pienses en que hay un hoyo, sino en que hay una ollita de tesoro al final del arco iris, ¿no? Sí, es la comparación, creo, más clara que se podría dar en este momento. Exactamente. Bueno, ya vimos quizás un poquito de lo que son las diferencias, ¿no? Pero ¿cómo se podrían estas unir y encajar de una forma armoniosa para ayudar a los consultantes, ¿no? Porque ese es el fin de ambos, ¿no? De una u otra manera, que unos acuden solamente a uno o al otro, pero lo correcto sería estar en un equilibrio con estos y que haya un constante apoyo de estos, ¿no? Porque psicología es una carrera multidisciplinaria, ¿no? En el que se trabaja con todos y también se está abierto pues a la parte médica, ¿no? ¿Cómo se efectuaría esta alianza sobre todo para el bienestar del consultante? Yo creo que hacer una práctica interdisciplinaria sería muy bueno. El problema es que muchos médicos ven a los psicólogos como meros ayudantes del problema, ¿no? Cuando en realidad es al revés, ¿no? Entonces, vamos a suponer que una persona, debido al tiempo que ya ha pasado, sus reacciones físicas o la parte de su estado anímico es muy bajo. Tener una ayuda psiquiátrica puede impulsar para que nosotros podamos trabajar y generar nuevos aprendizajes. Pero eso requeriría de que los psiquiatras estén conscientes de que la medicación es como momentánea y vamos a tener que ir trabajando, ¿no? Por ejemplo, si es que una persona tiene muchas reacciones físicas, demasiadas, durante todo el día, podríamos usar benzodiazepinas por un tiempo, pero en las tareas de exposición quitársela para que pueda experimentar esa sensación y ver que no pasa nada. El problema, ¿no?, es, como te comento, de que partimos de visiones distintas,
¿no? Entonces yo parto de que no es una enfermedad y tú partes de que es una enfermedad, ¿no? Yo parto de que es la conducta el problema y tú partes de que la conducta es una manifestación del problema. Entonces son dos visiones completamente incompatibles, aunque hay algunos psiquiatras que de alguna forma también empiezan a formarse en psicología, que son poquitos, pero que al menos tienen esta noción de que pueden servir como de apoyo, de ayuda y que pueden mejorar, o sea, por supuesto. Hay un centro en Lima que se llama Altoc, de acuerdo, que trabaja exclusivamente casos de obsesivo-compulsivo y trabajan con un psiquiatra, pero este psiquiatra está alineado con la visión contextual. Entonces el psiquiatra sabe de que esto es una parte de, no es la solución, es una parte de. Entonces, si es que la psiquiatría pudiera asumir también esa visión, podría sernos de muchísima utilidad. Sin embargo, es muy difícil que eso ocurra, ¿no? O sea, imagínate que nosotros, o sea, decimos algo referente a ello, ¿no? Nosotros no podemos decir nada porque no hemos estudiado medicina. Y la verdad es que no necesitamos estudiar medicina para poder abordar problemas psicológicos, pero yo creo que si es que queremos que haya algún tipo de movimiento interdisciplinar, tenemos que alinearnos con ese modelo, ¿no? Si no, va a ser imposible. Y esto parte también de que el estudio de las mismas son diferentes, ¿no? El psiquiatra tiene... a fin de cuentas es un médico, ¿no? Estudia medicina. Y la psicología, pues, estudia la conducta humana. Entonces, desde ahí hay un punto bastante diferente que abre una brecha que para muchos es enorme, ¿no? Y como médicos, pues, tienen el superpoder de estar encima, ¿no? Y de ver como el problema debajo o superficialmente, ¿no? Y eso también afecta, ¿no? En gran medida también. Pero ¿qué papel juega la relación del terapeuta entre ambas y cómo se puede optimizar para mejores resultados? Bueno, yo creo que hay dos procesos que son como dos caras de la misma moneda, que son la relación terapéutica y las técnicas, ¿no? Las técnicas o la tecnología que aplicamos, que pues sale derivada del análisis experimental del comportamiento. Si no hay una buena relación terapéutica, ¿no? Que implica, y ahí podríamos debatir qué implica tener una buena relación terapéutica, pero entendida como esta relación colaborativa, de respeto, ¿no? De compañerismo, ¿no? De acompañamiento. Es imposible que una técnica funcione como tal en ausencia de ese tipo de relaciones, ¿no? Tiene que haber este tipo de entendimiento de que nosotros somos un equipo, ¿no? Que yo no vengo aquí a quitarte nada porque no hay nada que quitar. Yo vengo aquí para acompañarte, para que aprendas nuevas cosas, como en el ejemplo que colocamos hace un momento, ¿no? En el otro caso no es tan necesario, o sea, es una medicación. Por ejemplo, si es que tú te sientes súper nerviosa, yo te puedo mirar a la cara y decirte, bueno, ten tus benzodiazepinas y listo, y te va a funcionar. O sea, porque es un medicamento, actúa sobre tu organismo, ¿no? En el otro caso no. O sea, las técnicas y el seguimiento, o sea, el seguimiento de yo decirte, mira, vas a hacer esto hasta la otra semana, involucra mucho este tipo de relación terapéutica, ¿no? Que tiene que ser una relación, como te digo, basada en el respeto y en este entendimiento de que tú eres el que sabe más sobre tu problema y yo sé más a nivel de psicología. Entonces aquí vamos a intercambiar información y pues yo te voy a ir guiando hasta que ya no sea necesaria mi guía, ¿no? Entonces yo creo que en una es vital y en otra no tan necesaria. ¿Cuáles son las implicancias éticas de ambas partes que hay tanto para la práctica clínica como para también los estudios y avances científicos que puede haber? Yo considero que a nivel ético, si es que nos van a apoyar, ¿no? Por ejemplo, el problema, como te digo, es que ahí también tendría que meter a bastantes psicólogos, ¿no? Que es que no pueden utilizar la palabra sin conocer cómo se usa. No se puede, o sea, porque sería el equivalente a yo medicar sin conocer cómo funciona el medicamento. Y ahí es como te digo que entran también varios psicólogos porque no saben lo que están haciendo. O sea,
leen un manual que les dice qué es lo que tienen que decir, pero no saben por qué funciona ni para qué lo hace. Entonces, a nivel ético no deberían hacer eso, ni los psicólogos tampoco, sin conocer, ¿de acuerdo? En la parte de la investigación a nivel científico, yo diría que más que la psiquiatría, la rama que tiene muchísimo más estudio y está como mucho más consolidada son las neurociencias del comportamiento, ¿no? Que de alguna forma estudian. Algunas veces caen en este reduccionismo de que todo es el cerebro, ¿no? Pero que tienen mayor sustento a nivel científico que los psiquiatras. Y evidentemente la parte de los psicólogos nos competiría analizar los procedimientos de aprendizaje y ver qué factores, qué elementos o qué componentes de ciertas terapias funcionan y poder ir viendo cómo consolidarlas esas en una terapia, ¿no? Yo creo que nuevamente ahí parten desde dos posturas diferentes a nivel del estudio, a nivel incluso de la metodología que van a usar en los distintos estudios, pero sin duda alguna pueden aportar, o sea, pueden aportar a nuestro estudio, pero no pueden negar lo que nosotros hemos encontrado. O sea, si es que nosotros encontramos que cierto procedimiento da lugar a cierto cambio conductual, no puede venir un psiquiatra o un neurocientífico a decirnos que lo nuestro no vale, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen un nivel de análisis menor que nosotros. Ellos analizan una parte, incluso las partes de nuestro organismo, pero nosotros analizamos el organismo entero funcionando con el ambiente. Entonces no pueden como que venir, no podemos tomar esos estudios para tenerlo en cuenta, pero no pueden contradecirnos en ningún sitio, ¿no? Pueden aportar, pero no quitarnos el valor de los estudios que hacemos, ¿verdad? Desde tu punto de vista, ¿qué futuro ves para la investigación y avances científicos y prácticos de la psicología en relación a la concepción bioquímica y la contextual? Yo considero que como somos pocos, ¿no? Generalmente los psicólogos van directamente a la parte aplicada, no les interesa para nada la parte científica, ¿no? Son poquísimas personas que están realizando estudios serios sobre los procesos, sobre los mecanismos de aprendizaje, sobre qué es lo psicológico, ¿no? El resto solamente acude a aplicar técnicas y buscan terapias y buscan esto, ¿no? Sería el equivalente como de un médico que está buscando solo pastillas, ¿no? O sea, no tiene ni idea de cuál es el componente de la pastilla, por qué funciona la pastilla, sino que está viendo cuál funciona para la gastritis, cuál funciona para, ¿no? Entonces, yo lamentablemente soy un poco pesimista en cuanto al avance a nivel científico, porque siento que la mayoría de psicólogos se dedica únicamente a la parte aplicada y muy poco a la parte de ciencia, ¿no? Y en cuanto evidentemente al modelo biomédico, creo que ese es la principal desventaja que tenemos en comparación. Como ellos se dedican a esa parte médica, las investigaciones que realizan tienen que tener una cierta metodología experimental. O sea, siempre todas las investigaciones que se hacen ahí son experimentales. Mientras que nosotros, no sé, de alguna forma investigamos la eficacia de una terapia, ¿no? Pero no avanzamos más allá de eso, ¿no? No podemos corroborar qué parte de la terapia ha sido, por qué la terapia está funcionando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo siento que si es que al menos, por ejemplo, aquí en Cajamarca, en donde vivimos, pues generalmente hay muy pocas personas que realmente les interesa el campo de experimental, ¿no? Soy muy pesimista en ese aspecto. Uh-huh. Coméntanos, ¿en qué cosas estás trabajando últimamente? ¿Qué alcances nos puedes dar acerca de tu trabajo también? ¿Cómo te podemos contactar? Bueno, yo estoy actualmente poniendo mi granito de arena, ¿no? Dando un curso de análisis funcional de la conducta para que, bueno, las personas que acudan a este curso puedan entender las bases experimentales, justo la parte científica de la psicología, y que quizás podamos formar un grupo que se aboque a investigar, a generar más conocimiento a nivel científico.
Y yo creo que de alguna forma es complejo, es difícil, ¿no? Si fuera sencillo, pues, o sea, todos estarían dando análisis funcionales, ¿no? Y trato de plasmar ese conocimiento a mis estudiantes. También me dedico a la parte aplicada, ¿no? De poder transmitir lo que yo estoy aprendiendo, con el conocimiento que tengo para ayudar a las otras personas, y pues me dedico básicamente a eso por el momento, ¿no? Bueno, si quieren contactarme, ya sea para información sobre los cursos que brindo o sobre la parte de la intervención, yo pertenezco al grupo de Forum, ¿de acuerdo? Mi número es 914-412524 y estoy disponible para cualquier proyecto o evento que deseen. Bueno, muchas gracias por permitirnos nuevamente tener esta conversación, esta entrevista que ha sido bastante amplia y enriquecedora para cada uno de nosotros, para nuestros camarógrafos también. Y bueno, que también están aprendiendo un poquito con los programas. Lo veo. y bueno, agradecerte por este espacio que hemos tenido. Y también esperamos que no sea la última vez. Bueno, ya. Creo que no. Estoy dispuesto aquí. Ustedes llamen y yo estoy dispuesto. Claro, como ya tenemos contacto más directo y también hemos sido amigos en algún momento, agradecerte por acudir al llamado nuevamente. Y bueno, sabes que siempre estás bienvenido aquí. Muchas gracias, Cristina. A ti. Bueno, hemos finalizado con esta entrevista y bueno, esperamos que haya sido enriquecedora también para cada uno de ustedes en sus hogares. Buenas noches, esto fue Sanamente.